Bueno, muy buenas tardes a toda la membresía del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Les damos a ustedes la más cordial bienvenida a este webcast que estamos transmitiendo en la Ciudad de México. Y antes que nada también pedir una disculpa, traemos 11 minutos nada más de retraso, temas técnicos, estamos transmitiendo en vivo y el tema que queremos tratar con ustedes al día de hoy tiene que ver con temas de actualidad, temas de novedades fiscales, las últimas revisiones que todavía el día de ayer por la noche tuvimos con la autoridad fiscal y sobre todo porque tenemos a la vuelta de la esquina el tema de la declaración anual de 2014 y que básicamente va a ser nuestro momento de la verdad. Aquí es donde vamos a implementar, aquí es donde vamos a estar presentando todos los efectos de la reforma fiscal de 2014 que está impactando la industria maquiladora de exportación, principalmente por el tema que estamos aquí, impacta a toda la industria al final del día manufacturera de exportación, no solamente maquiladora, y vamos a ver los resultados que se van a estar presentando. Tenemos una declaración anual que está publicada en el portal del Servicio de Administración Tributaria y que es la declaración que vamos a estar utilizando para cumplir con la obligación fiscal que vence el 31 de marzo próximo. Y para ello también, desafortunadamente, hay 2-3 temitas que queremos revisar con ustedes, hacer algunas recomendaciones, sobre todo por su presentación, y por lo cual consideramos también que es muy importante que ustedes lo conozcan. Vamos a revisar algunos temas que tenemos pendientes de que la autoridad nos emita unas reglas fiscales, pero que sin embargo ya fueron publicadas, perdón, que están pendientes de publicar, pero que han sido discutidas con ellos, ¿no? Con la propia autoridad. Lo que queremos revisar al día de hoy dentro de la agenda, no sin antes reconocer y presentar a todos ustedes, quienes me van a estar acompañando el día de hoy con este webcast. Y tengo aquí a Ernesto Campo. Ernesto Campo es el subdirector del Comité Fiscal del INDEX Nacional. Y también tengo a Fernando Lesprón, quien es asesor también de este Comité Fiscal, de este Consejo Nacional, quienes me van a estar, como dije, ayudando en la transmisión, en el desarrollo de los temas. Vamos a ver con ustedes lo que es la agenda que hemos preparado para revisar esta tarde y que tiene que ver básicamente con la regla que es del cómputo del 30% de la maquinaria y equipo que es propiedad del residente en el extranjero y que vamos a utilizar en la operación de maquila. Ernesto me va a ayudar en este tema para después dar lugar a revisar con ustedes temas del estímulo fiscal de la deducción adicional que tenemos para la industria maquiladora de exportación particularmente. Recomendaciones que tienen que ver ahorita con el tema de precios de transferencia. Como comenté, es el momento de la verdad. Estamos presentando declaración anual. Vamos a tener que preparar todos nuestros papeles de trabajo, ya debemos de estar muy avanzados en ese tema. Vamos a revisar algunas recomendaciones en este tema particular en materia de precios de transferencia y también vamos a dar una pequeña revisada a algunas recomendaciones que tienen que ver con la certificación del IVA-IEPS y cómo mantener esa certificación. Al final del día creo que es un tema bastante importante, ustedes lo deben estar viendo en sus empresas, hagan sus cálculos y verán todo el impuesto al valor agregado que se está evitando pagar. No se está ahorrando, pero se está evitando pagar. ¿Por qué? Porque estamos certificados o en su caso afianzados. Hay 2 temas particulares que queremos revisar con ustedes que tienen que ver con el tema del impuesto al valor agregado, sobre algunas interpretaciones que estamos discutiendo con la autoridad y que creo que tiene de importante relevancia también para darlas a conocer con ustedes y que precisamente el día de ayer todavía estábamos discutiendo con la autoridad. Para después entonces pasar a revisar ya lo que es el efecto de la deducción adicional, el efecto de la deducción adicional por salarios y prestaciones pagadas exentas y vamos a revisar en un caso que más que práctico es un tanto cuanto dinámico para ir rebasando
las páginas que tiene la declaración anual, nuestras recomendaciones sobre algunos temas particulares. No vamos a quizá profundizar en cada uno de los temas o de los puntos o de los rubros que tiene la declaración anual, pero sí nos interesa mucho que aquello que estamos ahorita trabajando con la autoridad se entienda y de alguna manera se proyecte y se presente de manera correcta. No sin antes también comentarles a ustedes que está en proceso la publicación también del formato de lo que será la DIEMSE, la Declaración Informativa de la Industria Maquiladora de Exportación. Hoy en día esa DIEMSE todavía no se publica. Es posible que ustedes lo vean en la página del SAT, en la página de internet del SAT, que tiene ahí un formato, es el formato que todavía se utilizó hasta 2013. La recomendación ahorita es que no la presenten, no utilicen ese formato para presentar la declaración de DIEMSE, y esperemos a que se publique el formato final DIEMSE para entonces sí dar lugar a la presentación por el ejercicio fiscal 2014, que dicho sea de paso también tiene varias modificaciones por los temas que hemos estado discutiendo con la autoridad respecto a lo que es operación de maquila en su contexto de la exclusividad de los ingresos, y también en el tema de los otros ingresos que puede obtener la maquiladora sin rebasar el 10% como limitante del total de ingresos facturados, ¿no? Entonces, si agarramos y comenzamos, vamos a revisar el tema de actualidad fiscal, y en este sentido vamos a ver el cómputo del 30% de la maquinaria y equipo, de cómo se determina ese cómputo del 30%. Y para esto me gustaría, Ernesto, que me ayudaras a desarrollar este tema, que nos orientes ahí un poquito, que nos comentes lo que hemos estado discutiendo también con la autoridad respecto a cómo vamos a estar calculando el 30%. Comentamos, la regla aún no se publica, está pendiente de publicación, ya la tenemos avanzada y discutida. Ayer todavía vimos un punto que ahorita nos comentas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Ernesto, para este tema en particular? Buenas tardes a todos. Bueno, en el tema de maquinaria y equipo, como ustedes recordarán, la reforma, uno de los principales elementos nuevos para las maquiladoras es este requisito de que la maquiladora utilice por lo menos 30% de maquinaria que sea propiedad de extranjero que tiene el contrato de maquila. Y en la lámina que tenemos en pantalla lo que tratamos de mostrar es precisamente los tiempos o la evolución de esta regla, en el sentido de que hasta el 2009 prácticamente no había ningún requisito específico respecto a la maquinaria. El requisito para ser maquiladora era usar inventarios y activos proporcionados por el extranjero. En 2010 se publica un decreto, una modificación al decreto IMEX, y se introduce esta regla, la cual básicamente fue para maquiladoras que empezaran operaciones en 2010, y el requisito, lo que establecía era precisamente que el principal tuviera una maquinaria o utilizara por lo menos 30% de maquinaria y equipo que fuera propiedad del principal, y esta maquinaria también tenía que cumplir con ciertas condiciones. Desde ahí que el término común que usamos en el mundo maquila es si tienes maquinaria limpia o contaminada. La maquinaria limpia es aquella que es del principal y que nunca fue propiedad de la maquiladora, una parte relacionada en México. La maquinaria contaminada es aquella que fue propiedad de la maquiladora, una parte relacionada. Un punto importante es que cuando salió esta modificación, precisamente por las negociaciones de INDEX, se pudo establecer que esta regla no le aplicaba a las maquiladoras que eran maquiladoras hasta 2009. ¿Qué pasa con la reforma? Pues básicamente la reforma retoma el concepto que está en el decreto IMEX, y ahora este requisito de la maquinaria, de usar maquinaria en por lo menos un 30%, se vuelve aplicable para el 100% de las maquiladoras, lo cual pues generó una problemática. La siguiente, por favor. Generó la problemática de inicio, y que fue prácticamente nuestro primer punto en la agenda en la reforma, que era precisamente que muchas maquiladoras que no tenían este requisito, las anteriores a 2010, pues ahora probablemente no estuvieran este porcentaje si antes no estaban obligadas a tenerlo, y que pues por la entrada en vigor de la reforma dejaran de ser maquiladoras. ¿Cuál fue la solución que se consiguió a través del cabildeo a través de INDEX? Pues fue lograr un decreto que da 2 años
para que se logre el porcentaje, y la petición en su momento fue que obviamente si una maquiladora no llegaba al 30% al final del segundo año, bueno, pues que el tema del EP o la exposición o el riesgo de tener un EP se generara a partir del tercer año y no fuera retroactivo. Ese fue uno de los grandes logros de la reforma. El otro fue precisamente que esta segregación o este enfoque en maquinaria limpia versus maquinaria contaminada, pues también generaba problemas para maquiladoras pre-2010, en el sentido de que pudiera ser algunos casos donde la maquiladora comprara una máquina y se la vendiera al principal, y por esa razón es maquinaria contaminada, o inclusive que la maquiladora usara maquinaria que fue de alguna parte relacionada en México. Entonces, para resolver este problema también respecto a las maquiladoras pre-2010, lo que se consiguió fue un criterio normativo que básicamente establece que siempre y cuando la maquiladora cumpla con la regla del 30% y esta maquinaria sea limpia, o sea que nunca fue de una parte relacionada, lo que no importa ya si en el 70% restante hay maquinaria o no contaminada. Esta fue básicamente uno de los logros más importantes a través del índice. ¿Cuál es la situación que tenemos ahorita? Bueno, la regla en general, para llegar a demostrar ese 30%, si se cumple o no con este requisito, pues hay que hacer una división y hay que dividir el total de la maquinaria del extranjero, la maquinaria limpia del principal, entre la maquinaria que se utiliza en la operación de maquila conforme lo establece la ley. Y las categorías o los rubros que establece la ley son que en la operación de maquila se puede usar maquinaria de la maquiladora, de un tercero residente en el extranjero o activos arrendados a partes no relacionadas. Entonces, todo esto entra en la fórmula para llegar a ese 30%. La problemática que tenemos ahorita es que no hay una regla que nos diga cómo evaluar los activos para hacer esta fórmula. Entonces, en este sentido, lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado analizando con la autoridad desde que salió esta reforma, pues es básicamente cómo calcular este valor, y ya llevamos muy avanzada. De hecho, ya vimos un borrador final, y básicamente el SAT y la autoridad de la Secretaría de Hacienda lo que están retomando es la regla que estaba aplicable hasta 2013, que le aplicaba nada más a maquiladoras nuevas a partir de 2010, para hacer el cálculo. De manera general, el cálculo básicamente, la regla establece que el cálculo se hace al 31 de diciembre de cada ejercicio, con los activos existentes a esa fecha, y lo que establece la regla es que hay que determinar un valor depreciado, o sea, se parte de un monto original de la inversión, se le quita la depreciación o se le resta la depreciación en base a tasas fiscales, y hay un tope o un piso más bien, en el sentido de que si tenemos un activo depreciado, una maquinaria depreciada, hago énfasis en que esto nada más es maquinaria, no es de todos los activos, si tenemos una maquinaria depreciada, el valor no puede ser menor al 10% del monto original. Esto es para tener una simetría y no llegar a un punto donde tenemos un valor de cero en toda la maquinaria y no llegar al 30%. Una vez teniendo el valor depreciado o el piso del 10%, el valor se tiene que actualizar básicamente desde la fecha de adquisición, internación o internación a México o utilización hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio. Es muy similar a la regla que teníamos anteriormente. El punto que se confirmó y lo que yo creo que fue lo que más tardó por parte de la autoridad para definir esta regla era precisamente cuál es el monto original de la inversión. En algún momento estuvimos analizando si ese monto original, sobre todo en los activos extranjeros, debiera ser el valor en libros versus el valor en aduana, que es lo que establece la regla. Al final, lo que quedó es que el valor para los activos del principal o de terceros extranjeros va a ser el valor en aduana, el valor a la fecha de importación, y a partir de ahí se hace el cálculo. En el caso de los activos de la maquiladora es el valor de adquisición, y en el caso de activos arrendados a partes relacionadas es el valor de avalúo, que generalmente es el que se utiliza para hacer el contrato de arrendamiento. Esta regla, como lo comentábamos, ya se discutió, ya se está analizando, y la intención o lo que hemos pedido a la Secretaría de Hacienda y al SAT es que si no pueden hacer la publicación en una miscelánea, por lo menos lo suban como anteproyecto ya en la página del SAT para que las empresas tengan mayor seguridad y empiecen a hacer sus cálculos. ¿Qué es lo que queda pendiente en el tema de maquinaria? Bueno, hay un tema ahorita técnico de discusión con el SAT y con la Secretaría de Hacienda en el sentido de qué va a pasar con las empresas que eran maquilas a 2009 y que por alguna razón no alcancen a llegar al 30% al 31 de diciembre de 2015.
Lo que en su momento el INDEX solicitó es que, bueno, a partir del tercer ejercicio juegan las reglas normales para quitarte el riesgo del EP, y si una empresa cumple al final de 2016 con el 30%, pues a partir de esa fecha ya no tiene un riesgo de EP. Lo que nos ha confirmado la Secretaría y el SAT es que en la postura de ellos, si una empresa no cumple al 30%, pues la consecuencia es que ya esa empresa ya no puede aplicarlo el artículo 181 de ahí en adelante, o sea que ya no puede ser maquiladora para efectos fiscales. Este es un tema muy importante. Aquellas empresas que estén evaluando inversiones, que vean que sus saldos no están llegando, yo creo que es el momento para que hablen con sus corporativos, pongan en la mesa esta preocupación. Es un tema que se va a negociar, pero no podemos garantizar que se dé una solución favorable, en el sentido de que se permita que si no se llega en 2015 a la proporción, se pueda llegar en 2016. Entonces es un tema que se debe de evaluar caso por caso. Ya por lo menos ahorita con esto que estamos anunciando respecto a cómo calcular el valor de los activos, creo que también es muy importante que hagan cálculos en función de este borrador que estamos anunciando, para que puedan tener un número más exacto. El otro tema también que estamos discutiendo con la autoridad tiene que ver con utilizar maquinaria que se renta a partes relacionadas. Este es un tema que, conforme a la definición de ley, no está permitido. La ley nada más te permite usar maquinaria en ciertos casos. La maquinaria, tenemos muchas empresas que utilizan maquinaria arrendada de partes relacionadas, entonces es tiempo estamos planteando la posibilidad con la autoridad de que se permita o se regule de una manera adecuada el que se utilice esta maquinaria, pero también es un tema que tienen que analizar caso por caso, y yo creo que tener un plan B para decir, bueno, si la autoridad no contesta favorablemente de aquí a un periodo razonable, bueno, tener un plan B respecto a qué hacer con esa maquinaria. Y el último tema que también estamos analizando con la autoridad tiene que ver con los moldes. La regla es muy específica en el sentido de que el requisito del 30% respecto a maquinaria, y existe un criterio normativo que establece que los moldes, herramental y otros conceptos no son maquinaria para estos efectos. Lo que hemos estado analizando con la autoridad es que si nos vamos a normas de información financiera, principios de contabilidad, existen ciertos moldes, cuando reúnen ciertas características, que pueden ser clasificados como maquinaria y equipo para efectos financieros. De hecho, en las reuniones con la autoridad, ellos han aceptado y están conscientes de este criterio, y de hecho no se han mostrado cerrados a que los moldes se consideren. Lo que tenemos y lo que estamos planteando es que queremos seguridad, porque si está el criterio normativo que dice que los moldes no son maquinaria, pues obviamente el que una empresa considere los moldes puede generar cierto nivel de incertidumbre. Entonces lo que estamos empujando es que se logre una solución que dé certidumbre a la empresa. Perfecto. Vamos resumiendo, ojalá la expectativa es que las empresas tengan en sus papeles de trabajo un cálculo de lo que va a ser el 30%, como soporte de la declaración anual, y como soporte de que están cumpliendo con el requisito que pide el artículo 181 para el tema de la definición de operación de maquila, y que no tengamos el problema de establecimiento permanente. Resumiendo nada más también, es que este cálculo es aplicable ya para todos, no es un cálculo que es aplicable nada más para las empresas, digámosle así, abueleadas, sino que ya todas las empresas tenemos que cumplir. Incluso ese requisito de los 2 años, pues de hecho es más bien aplicable para aquellas empresas que son abueleadas, ¿no? Que estuvieron abueleadas para efectos, o con el artículo 33 del decreto IMEX, que dicho sea de paso todavía sigue vigente, ¿no? Entonces, si no se logra publicar esta regla miscelánea de aquí a la declaración, ya les estamos comentando que lo principal es que es muy similar a la que teníamos anteriormente. Le estamos pidiendo a la autoridad que lo suba a su portal, por lo menos como un anteproyecto, y en su caso revisamos de aquí al lunes cómo está ese proceso, y si no, vamos a mandar una circular también con un resumen del cómputo o de los conceptos de la mecánica del cómputo del 30%. Entonces, considéralo de una vez, porque sí es un tema interesante, es un papel de trabajo más como soporte de su declaración anual. Antes de entrar también con temas de los estímulos fiscales que tenemos por la deducción adicional, un tema que no puede pasar desapercibido para nosotros es el tema de la certificación del impuesto al valor agregado y el IEPS, ¿no? Como les dije, es un tema que
que tiene que se evita mucho el pago del impuesto al valor agregado sobre las importaciones temporales, pero también hay ciertas obligaciones que debemos de cumplir como maquiladoras, como empresas IMEX certificadas, los que ya obtuvimos la certificación, y son temas que nada más vamos a repasar de manera muy rápida. Ernesto, ayúdame con esto también. ¿Por qué? Porque al final del día, uno de los objetivos es que vamos a estar celebrando foros a través de las distintas asociaciones nacionales para poder presentar y sentarnos a revisar con las empresas los requisitos y obligaciones particulares, recomendaciones, etcétera. Pero, ¿qué podemos revisar, Ernesto, del tema de la certificación o cómo mantener la certificación IVA-IEPS? Sobre los temas principalmente puntuales, directos, para antes de entrar al siguiente tema, ¿no? Sí, gracias, Oscar. Sí, básicamente, como bien lo mencionas, el beneficio principal de la certificación es evitar un flujo de efectivo que se genera con el pago del IVA. La verdad, esto es muy importante para las empresas y obviamente de aquí en adelante será crucial mantener la certificación. El primer gran paso fue obtenerla, ahora es mantenerla. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de certificación, obviamente va a haber que renovarla, ya sea cada año, 2 años o 3 años, e incluso se tiene que cumplir de manera permanente con los requisitos, lo cual la autoridad puede llegar a hacer una revisión y en su caso pueden revocar la certificación. Entonces ahora lo importante, el mensaje yo creo que de estos siguientes puntos que vamos a ver es que realmente tiene que haber una nueva política, una serie de controles y un trabajo en equipo muy importante en las empresas, porque si bien antes el tema de comercio exterior y el tema fiscal se manejaban en departamentos separados y a lo mejor la coincidencia y probablemente la coincidencia de información se daba una vez al año, al final del ejercicio para presentar ciertos reportes, la realidad es que con la certificación te tienen que asegurar las empresas de que los dos procesos, tanto lo de comercio exterior como lo fiscal, vayan de la mano. ¿Cuáles son algunas de los requisitos para mantener la certificación que tenemos que poner atención? Bueno, el primer requisito y el más claro y el que más preocupa es que los requisitos para mantener la certificación se deben de cumplir permanentemente. Los niveles de exportación, las opiniones positivas, etcétera. No es de que cada final del año vuelvo a revisar a ver si los cumplí. No, es de manera permanente y puede haber revisiones. El otro tema, y que exige mucha colaboración entre las empresas, es dar avisos en ciertos casos cuando hay cambios de proveedores, cuando hay movimientos en la razón social, domicilio fiscal, cambios de socios o accionistas, cambios de representantes legales. No son todos los representantes legales, es generalmente el que tiene datos de dominio o el que tiene la fiel, por ejemplo, pero cualquier cambio hay que avisarlo de 5 días siguientes al que se dé. Cambios en proveedores o clientes extranjeros también hay que notificarlo. En el caso de operaciones de comercio exterior, estas se tienen que realizar con empresas transportistas que cuentan con un registro especial que se denomina CAT. Hay que estar muy en contacto con la gente de logística para asegurarte que los proveedores tengan, que verifiquen que sus proveedores de transporte estén certificados. Casos de fusiones no son tan comunes, pero también hay que dar un aviso y aquí hay que tener mucho cuidado porque el tema de la fusión siempre ha creado controversia respecto a las fechas en que surten efectos los avisos. Las disposiciones parecen decir una cosa, los tribunales han dictado sentencias en otro sentido. Entonces, en el caso de fusiones, recientemente tuvimos un acercamiento con gente del SAT y lo que nos comentaban es que es cuando realmente surte efecto la fusión para efectos corporativos, no necesariamente cuando se toma la decisión. Si van a tener una fusión con anticipación y en el caso de empresas con las que hacen transferencias virtuales, bueno, pues si bien antes que había que hacer los pedimentos, etcétera, ahora hay que dar aviso también. Tengo que dar de alta todas las empresas con las que hago operaciones virtuales o operaciones maquil. Esto aplica a partir de julio de 2015. Un tema importante, como lo mencioné, estos requisitos pueden, el SAT tiene la facultad de verificar y hacer inspección física en las empresas para verificar el cumplimiento. Por último, pues obviamente también el seguro social tiene que ver con esto, el estar al corriente con las obreras patronales es un requisito indispensable, tenemos que tener también mucha comunicación con el área de nómina, etcétera, para asegurarnos que estamos al día. En el caso de empresas AA y AAA, las opiniones positivas son vitales, dependiendo del nivel de certificación, tengo que asegurarme que mis proveedores tienen opinión positiva y obviamente hay que implementar controles y medidas de verificación para evitar que
En el caso, las últimas obligaciones, las más recientes que todos hemos padecido, bueno, pues que las certificadas tienen que subir los saldos iniciales que traen en importaciones temporales. Esto ya se debió haber hecho al 8 de febrero de este año, y hay un periodo para hacer ajustes de 90 días, en los cuales pues, se pueden todavía hacer algunos ajustes de saldo, pero eso lo tenemos que tener al día. Y la última obligación, que es la recurrente de la certificación de aquí en adelante, pues es que tenemos que asegurarnos que estamos subiendo todos los movimientos o los descargos que las empresas hacen. El anexo 31 se alimenta de las entradas, hay que decirles qué es lo que estamos sacando, y estos reportes de descargos se pueden subir de manera mensual o bimestral a elección de la empresa, y pues hay que estar al pendiente de que se suban de manera oportuna. Yo creo que esto lo que nos obliga, como lo dije al principio, es que se haga un equipo de trabajo, se designen responsables, se comuniquen estos requisitos a las áreas. Muchas veces el área de compra toma ciertas decisiones, el área de logística toma ciertas decisiones sin necesariamente consultar. Aquí se requiere que exista coordinación, que exista delegación de responsabilidades y que existan políticas bien claras en la empresa. Gracias. Okay. Perfecto, Ernesto. Muchas gracias. Un tema que, a lo mejor este tema de la certificación obviamente nada tiene que ver ahorita con la declaración anual. Son temas que también retoman, tienen cierta actualidad. Como comenté, esperen unos foros, vamos a realizar foros en las asociaciones, donde vamos a estar revisando de manera particular cada una de estas obligaciones, de cómo mantener y cómo cumplir con la certificación. Vamos a revisar también casos prácticos, situaciones problemáticas que hemos identificado. Pasando al siguiente tema por el cual estamos aquí transmitiendo con ustedes, ya tiene que ver con el estímulo fiscal que se otorgó a la industria maquiladora a través de la publicación del Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 2013. Al final del día, con la reforma hacendaria, hay una partida de bastante relevancia a nivel nacional y que tiene que ver con la no deducibilidad de las prestaciones pagadas exentas a nuestros trabajadores. Prestaciones, algunos le llaman nada más prestaciones de previsión social, cuando en realidad incluye todo lo que le hayas pagado al trabajador y que sea exento. Tiene un factor no deducible conforme al artículo 28, fracción 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y comienza diciendo ese artículo, y esto es importante sí mencionarlo, porque también es una partida de bastante relevancia al momento de presentar nuestra declaración anual, como lo vamos a ver más adelante, y también la manera en donde se está presentando esta declaración anual. ¿Qué es lo que vamos a revisar? El artículo 28, fracción 30, lo primero que dice es que no es deducible el 53% de las prestaciones pagadas exentas que sean ingresos para los trabajadores. Y también continúa diciendo que ese 53% podrá ser un 47% no deducible y por consecuencia el 53% sería deducible, siempre y cuando las prestaciones exentas pagadas no disminuyan con respecto al ejercicio inmediato anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que para el ejercicio del 2014 también debemos tener un papel de trabajo donde comprobemos, donde revisemos cuáles son los efectos y cuál es el factor no deducible que estaríamos determinando. ¿Cómo sabemos si las prestaciones pagadas exentas disminuyeron con respecto al ejercicio anterior? Bueno, la autoridad emitió una regla, que es la 331.29, la cual establece y que cuando se considera que existe una disminución de las prestaciones pagadas exentas, pero el problema que tenemos con esta regla es que nos hace un cómputo sobre valores absolutos y no se mete a revisar realmente el sustento del comportamiento de las prestaciones pagadas exentas de los trabajadores, y que realmente puede repercutir incluso si realmente estamos hasta pagando salarios más altos de un ejercicio a otro.
Lo vamos a revisar. Vamos a ver los siguientes ejemplos. En la presentación vamos a tener un ejemplo 1, un ejemplo 2, donde estamos comparando el ejercicio fiscal de 2014 con el ejercicio fiscal de 2013. Y si vemos la siguiente lámina a la que estamos ahorita proyectando, tenemos prestaciones pagadas exentas en 2014 de 246,354, estos son millones de pesos, y para 2013 tenemos 219.5 millones de pesos. Las prestaciones pagadas grabadas son 1.550.000 pesos, y las prestaciones pagadas grabadas de 2013 es 1.420.000 pesos. Tenemos ahí también el gran total de las prestaciones y remuneraciones pagadas. En 2014, por ejemplo, la suma de las exentas más las grabadas es 1.797.000 pesos, lo cual nos da un cociente determinado de que resulta de dividir las prestaciones pagadas exentas entre el total de prestaciones del punto 13.71 o 13.71%. Eso es el ejercicio de 2014. En el ejercicio de 2013 tenemos que las prestaciones pagadas exentas de 219.000 divididas entre 1.640.000 nos da un cociente del punto 13.38 o 13.38%. Bajo este ejemplo, como las prestaciones pagadas exentas de 2014 no disminuyeron con respecto a 2013, incluso fueron más, entonces mi partida no deducible sería del 47%. Perdón, por ende, la partida deducible respecto a las prestaciones pagadas exentas sería del 53%. ¿Y qué pasa en el ejemplo número 2? Y son casos que hemos recibido también de algunas empresas, y este es un caso real. Tenemos la misma mecánica. Las prestaciones pagadas exentas de 2014 son 347.000. El total de represtaciones pagadas, grabadas y exentas, es 1.972.000. Ahí tenemos un cociente determinado de 0.1763 o el 17.63%, perdón. Y en 2013, como este cálculo lo tenemos que hacer al cierre del 2014 para saber cuál es mi monto no deducible y que me va a jugar en la conciliación contable fiscal como una deducción contable no fiscal, en el ejercicio de 2013 estamos viendo que tenemos 294.000 pesos de prestaciones pagadas exentas sobre un total de 1.659.000 pesos. Esto nos da un cociente del punto 1777. En este ejemplo estamos viendo que los cocientes, y es lo que te pide la regla, que si los cocientes disminuyen de un ejercicio a otro, entonces la partida o el factor no deducible de las prestaciones pagadas exentas a los trabajadores será del 53%. Pero veamos en realidad la mecánica de esto. El punto es que a pesar de que no estamos disminuyendo las prestaciones, ni siquiera estamos disminuyendo, es más, el total de prestaciones pagadas entre grabadas y exentas, como lo ven en el ejemplo, pues está subiendo. Sube de 1.659.000 pesos a 1.972.000 pesos. Sube. Aquí las prestaciones pagadas suben, grabadas y exentas. Y puede ser porque pagué un bono, porque pagué más salarios o incrementé salarios, por lo que quieran. Estamos viendo que la prestación está pagada. Sin embargo, por la mecánica de la fórmula que se basa sobre datos absolutos, me dice que mi partida no deducible será del 53% en lugar del 47%. Bajo esta mecánica lo que va a pasar aquí es que la autoridad no va a emitir una regla que pretenda modificar la mecánica de determinar estos cocientes. Aquí lo que estamos recomendando es que las empresas que se encuentren en esta situación revisen con sus asesores y hagan un análisis jurídico sobre cómo estaría afectando y si le encuentran sustento para decir que pese a que no estoy disminuyendo prestaciones pagadas exentas,
la mera fórmula matemática de lo que está publicado en la regla miscelánea, pues me está orillando a que tenga un efecto no deducible mayor al que debería de estar teniendo. Entonces, analícenlo con sus asesores. Creo que sí pueden existir fundamentos jurídicos suficientes para sostener que, como no estoy disminuyendo las prestaciones de un ejercicio a otro y, como se muestra en el ejemplo, incluso las estoy hasta aumentando, pues no tendría por qué tomar entonces el 53% como una partida no deducible. Como no va a haber regla para aclarar esta situación, entonces lo recomendable es que sí lo analicen con sus asesores. Luego, las empresas maquiladoras, obviamente, al igual que todas las empresas en México que pagan salarios, tenemos esta afectación de que las prestaciones pagadas exentas son no deducibles a un 47 o a un 53%, como lo vimos. Sin embargo, para la industria maquiladora de exportación, obtuvimos un decreto de estímulos fiscales que permite una deducción adicional. Y eso es lo que está permitiendo este decreto de beneficios. Y a este decreto le llamamos el decreto Peña. ¿Okay? Así como tuvimos nuestro decreto Fox, aquí le estamos llamando el decreto Peña. Como dije, este decreto fue publicado el 26 de diciembre de 2013, incluso antes de que entrara en vigor la propia ley del impuesto sobre la renta. Y en este decreto, en su artículo primero, dice que se otorga un estímulo fiscal y que va a consistir en una deducción a los contribuyentes, uno, que lleven a cabo operaciones de maquila. Eso es un tema principal, y que también tributen en los términos del artículo 181 y 182 de la propia ley del impuesto sobre la renta. Pero luego también se le agregan ciertas palabras al tema del decreto y nos dice, así como aquellos que opten por una resolución particular o lo que le llamamos como un APA. Bueno, al final del día todo esto también está incluido dentro del artículo 182. ¿Y por qué hago un poquito de énfasis en este punto? Porque todo esto que está subrayado de repente puede ocasionar unas ciertas interpretaciones que ahorita vamos a revisar más adelante y que obviamente no es tampoco la posición de la autoridad. Para poder tener derecho a la aplicación de este estímulo fiscal, que consiste en una deducción adicional, como comentamos, hay que primeramente llevar a cabo operaciones de maquila, tributar conforme al 181 y 182, y también para efectos, lo que dice el decreto, el estímulo fiscal, es que para efectos de la determinación de la mecánica en el cálculo de la utilidad fiscal del ejercicio, las maquiladoras, las empresas que lleven operaciones de maquila, podrán obtener ese estímulo fiscal, y que consiste en el 47% del monto de las prestaciones pagadas exentas a los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita estuvimos viendo con los ejemplos que por la mecánica de la regla miscelánea pudiéramos tener un efecto de que la no deducibilidad sea al 53%, y por ende entonces lo que sí voy a poder deducir va a ser el 47% como deducible de las prestaciones pagadas exentas. El decreto de beneficios solamente neutraliza hasta el 47% de las remuneraciones o de las prestaciones pagadas exentas a los trabajadores. ¿Qué requisitos también pide este decreto de beneficios? Bueno, pues que uno de ellos es que la maquiladora o la empresa que pretenda tomar la deducción también lleve registros contables muy bien segmentados, donde tenga identificados lo que es la operación de maquila, con sus ingresos, costos, utilidades, etcétera, con los registros contables de lo que no es operación de maquila. ¿Okay? Y como ya vimos también durante varias discusiones que hemos tenido a lo largo del año, pues esas otras operaciones pues tienen también una limitante del 10% del total de los ingresos por servicios de maquila bajo ciertas características. Entonces, también otro requisito que pide el decreto de beneficios es que tengamos que informar al SAT en el mes de marzo
sobre la mecánica en que efectuamos el cálculo de las deducción, de la deducción adicional que nos otorga el propio decreto de beneficios. Un tema muy importante y que esto lo vamos a recalcar cuando lleguemos al tema de la declaración anual, es que esta deducción adicional es una deducción fiscal no contable, y así es como lo vamos a estar presentando. Lo vamos a revisar ahorita más tarde. Otro tema importante que queremos resaltar: el decreto de beneficios nos pide que tengamos que presentar en el mes de marzo una documentación, un aviso, en donde le digamos a la autoridad el monto, del estímulo fiscal aplicado, su cómputo, etcétera. Esto, lo que hemos estado platicando con la autoridad, es que no necesariamente vamos a poder, tenemos que presentar el aviso en el mes de marzo. Podemos aplicar o podemos sustituir el aviso que deberíamos estar presentando en marzo con la presentación de la declaración o de la DIEMSE. ¿Okay? La DIEMSE se va a presentar a más tardar el 30 de junio de este año con respecto al ejercicio 2014. Entonces, las empresas pudieran no presentar el aviso de la mecánica o la determinación de la deducción adicional, pero van a estar obligados, sin embargo, a presentar la información que requiere la DIEMSE. Y en la DIEMSE hay un apartado especial y particular sobre la mecánica y la determinación de la deducción adicional en los términos del decreto de beneficios. Entonces, no la presenten, esperen a que la autoridad publique la DIEMSE. Obviamente, si ustedes quieren presentar el aviso, la autoridad no va a negarse a recibirlo, así que va a ser optativo. Pero lo que sí estamos diciendo es que la autoridad lo ha aceptado con el aviso. Si me presentan la DIEMSE, con eso dan por satisfecho el tema del requisito de presentar el aviso en los términos del decreto. Para ello también la autoridad está próxima a revisar a través de una regla miscelánea los términos y condiciones respecto, o para dar a conocer esta posición también. En el ejemplo que vamos a presentar ahorita en pantalla también, es el mismo ejemplo de lo que estamos viendo en el slide anterior, pero aquí lo que queremos resaltar es que cuando tenemos por mecánica de la regla miscelánea que las prestaciones pagadas exentas disminuyeron con respecto al ejercicio inmediato anterior, la deducción será solamente hasta el 47%, y la no deducibilidad, como dijimos, va a ser entonces al 53%. Se nos va a quedar, como hemos comentado, un 6% que no va a poder ser neutralizado para efectos del impuesto sobre la renta a través del decreto de beneficios. En el ejemplo, con lo que estamos proyectando, vemos que lo que no vamos a poder deducir, que son 20.870, como son miles, 20.870.000, que es el 6% del total de las prestaciones pagadas exentas en 2014 de 347.000, al 30% nos estaría originando un incremento adicional natural por no poder neutralizar la no deducibilidad de las prestaciones pagadas exentas de 6.261.000 pesos adicionales que afectan la tasa efectiva del impuesto sobre la renta. La siguiente lámina está presentando nada más para ustedes cuál es la mecánica del cómputo del cálculo del estímulo fiscal, y no es más de que el total de pagos por servicios personales subordinados exentos divididos entre 2, obviamente eso me da el 50%, a ese resultado le restamos el 3% de los pagos exentos, que es el mismo monto que está arriba, y obviamente eso me da el resultado, que es la deducción adicional que las empresas maquiladoras que lleven a cabo operaciones de maquila en los términos que hemos platicado, pues van a poder deducir y presentar en la declaración anual como una deducción fiscal no contable. Y los vamos a comentar para que también no quede dudas al respecto. Pero ¿qué pasa también? Si aquellas maquiladoras que en lugar de haber optado por un acuerdo anticipado de precios con la autoridad, optan por
tributar a través del esquema del Safe Harbor. La posición de la autoridad aquí es que este estímulo fiscal no va a disminuir la utilidad fiscal mínima que se tenga que determinar entre el mayor del 6.9 del total de los activos o el 6.5 por el total de costos y gastos de operación. Esta posición es muy similar a la que ya teníamos en su momento para efectos de la PTU y sobre la cual la autoridad pues ya emitió un criterio en 2007 y todavía ese criterio lo emitió en aquel entonces el Administrador Central de Auditoría de Precios de Transferencia. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque pareciera ser que el formato del propio de la declaración anual pues no ayuda a esta interpretación, ¿ok? Incluso puede dar pie a que haya interpretaciones en el sentido de que la deducción adicional que nos está otorgando a las empresas maquiladoras y por aquellas maquiladoras que optaron por un Safe Harbor, pudiera entonces disminuir aún la utilidad fiscal mínima del 6.9 o el 6.5%. Recalco y reitero, no es la posición de la autoridad. Si ustedes todavía tienen alguna duda al respecto, yo lo que sugiero es que ustedes analicen su situación particular, la revisen con sus asesores y determinen cuál es su manera de defender esta posición, ¿no? Con los argumentos suficientes que ustedes puedan también obtener de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Al final del día, si esto fuera posible, y hay que reconocerlo, hoy en día la autoridad ha recibido hasta el día de ayer cerca ya de 700 APAs. Si en realidad fuera posible que del Safe Harbor pudiéramos reducir de la utilidad fiscal mínima declarada entre el mayor del 6.9 o 6.5 todavía la deducción adicional, pues créanme que la opción no sería entonces el APA, sería el Safe Harbor. Y entonces, pues todos esos casi 700 APA que se tienen presentados, pues no daría lugar. Entonces, revisen, nosotros nada más queremos poner sobre la mesa, revisen muy bien esta situación antes de tomar una decisión con sus asesores y encuentren si ustedes tienen el fundamento jurídico. Ya estamos bien. En el ejemplo que vamos a ver adelante, y obedece también el hecho de que esta deducción adicional tendría que ver con un esquema más bien de doble tributación, cuando en su momento, allá después de septiembre 8 de 2013, estuvimos cabildeando con la autoridad. La posición que tiene la autoridad es lo que se muestra en la columna 1. En la columna 1, y lo vamos a explicar muy brevemente y rápidamente, la empresa en cuestión tiene una utilidad contable neta de 50.9 millones de pesos, tiene otras partidas en conciliación, y llámense otras partidas en conciliación a todo lo distinto al tema de la no deducción de las partidas exentas y al tema del estímulo fiscal. Entonces, esas partidas suman 54.7 millones. Como la ley es de aplicación general, las maquiladoras también tenemos una partida no deducible en este caso, de las prestaciones pagadas exentas a los trabajadores, que en el ejemplo que estamos poniendo son 54.4 millones de pesos. Si somos maquiladoras y operamos en los términos del 181 y cumplimos con los requisitos que pide el decreto, pues vamos a tener una deducción adicional de 54.4 millones que va a neutralizar nuestra partida no deducible en el dado caso de que estemos hablando de que la no deducibilidad es al 47%. En este caso particular, esta empresa maquiladora tendría que hacerle un ajuste adicional a su principal, a su casa matriz, de 8.2 millones de ingresos, tendría que facturárselos en adición para poder llegar a la utilidad fiscal mínima en el Safe Harbor de 113.9 millones de pesos. A esa utilidad fiscal le vamos a restar la PTU, y ahora sí vamos a tener la utilidad fiscal mínima del Safe Harbor, que es de 102.8 millones de pesos. Al 30% son 30.8 millones de pesos. Aquí el tema a recalcar es que la utilidad fiscal mínima que debemos llegar en el cómputo del Safe Harbor, ya sea el 6.9 o el 6.5, en este caso particular son 102.8 millones de pesos. Si vemos la columna de en medio, son los mismos datos que la primera columna, excepto que
vamos a ver dónde estamos poniendo también el tema de la deducción adicional. Si no permitiéramos la neutralización de la deducción adicional aún en un esquema de safe harbor, esta empresa tendría que emitirle un crédito a su principal, a su casa matriz, de 46.2 millones de pesos para llegar a la misma utilidad fiscal mínima del safe harbor de 102.8 millones de pesos. Eso es inamovible. La utilidad fiscal mínima en el safe harbor es inamovible. Tenemos que llegar al 6.9 o al 6.5%. Pero si no hubiésemos neutralizado la deducción adicional, entonces estaríamos haciéndole un crédito a nuestra casa matriz. Ese crédito representa menores deducciones para ellos y tendría que pagas más impuesto en el extranjero y pagas el mismo impuesto también, más impuesto en México. Entonces, ese es el tema de la doble tributación que estuvimos discutiendo con la autoridad en su momento cuando estuvimos cabildeando el tema de los precios de transferencia para las maquiladoras. Y lo que no quiere la autoridad, y por eso están dos caritas rojas enojadas arriba, es la posición número 3, ¿ok? Donde lo que no quiere es que lleguemos a una utilidad fiscal mínima de 102.8 millones de pesos y a esa todavía le restemos la deducción adicional del decreto Peña para dejar entonces una utilidad fiscal de 48.5 millones de pesos. Entonces, el impuesto que debería estar pagando esta maquiladora o esta empresa bajo el esquema del Safe Harbor sería 30.8 millones de pesos. Vean la diferencia nada más en el hecho de no haber neutralizado la deducción adicional y el hecho de haberla neutralizado. Representa un tema más bien de doble tributación. Entonces, mucho cuidado con esta posición, revísenla y discútanla también con sus asesores. Vamos a revisar temas de precios de transferencia rápidamente también. En el tema de precios de transferencia, sabemos nosotros que bajo la reforma fiscal, la maquiladora tributa bajo un esquema de safe harbor o tributa bajo un esquema a través de una resolución particular o una APA que solicite a la autoridad. Tenemos la declaración anual encima, tenemos próxima a presentarla. Nosotros pensamos, y estamos por eso también el estarlos platicando aquí con ustedes, de que las empresas a estas alturas ya deben de saber y de haber determinado cuál es la mejor opción que tengan para la manera en que van a tributar o la manera en que van a determinar sus precios de transferencia. Es muy importante, así lo pensamos, que las empresas se asesoren o busquen asesoría con sus valga la redundancia, con sus asesores también fiscales. ¿Por qué? Porque al final del día, si ustedes se van a ir por un esquema de un safe harbor, sí tendrían que ver que hay una utilidad fiscal mínima, tendrían que ver cuál es realmente el efecto o el markup fiscal que estarían cobrando a su casa matriz, a su principal. ¿Por qué? Porque van a tener que revisar y cuidar su margen de utilidad bajo un indicador del total de costos y gastos de operación. Revisen muy bien, bajo un esquema de safe harbor, los porcentajes de utilidad operativa pudieran incluso alcanzar hasta 2 dígitos. Ese 6.9 o 6.5 convertidos a un indicador de MOTC o total de costos y gastos de operación pudiera llegar a alcanzar hasta 2 dígitos. Tomen en cuenta también lo que establece el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, y es en ese sentido de que como este tipo de contribuciones es autoaplicativa, la ley del impuesto sobre la renta nos permite que nosotros nos autodeterminemos cuál es la utilidad fiscal que podemos estar determinando, y también esto tiene que ver con el esquema del precio de transferencia. ¿Por qué? Porque también nos da una opción. O te vas por la opción del Safe Harbor o te vas por la opción del APA. Y aquí lo que dice también el Código Fiscal es que la opción elegida, pues también no podrás variarla dentro del propio ejercicio. Entonces, consideren sí cuál es la situación que van a tener o cuál es la mejor opción que ustedes estarían considerando para poder tributar en el tema de precios de transferencia. Consideren también los efectos de la PTU. Obviamente en el Safe Harbor
con esos márgenes de utilidad fiscal del 6.9 o 6.5, por lo que sea mayor, pues nos va a estar determinando una PTU que pudiera ser incluso bastante sustancial. Si ahorita ustedes eligen una opción de Safe Harbor, de repente habría que analizar si van a poderla cambiar dentro del propio ejercicio. Ahorita van a estar presentando su declaración anual. Si la llegan a tomar con un Safe Harbor, cuidado por el tema que comentaba del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que no van a poderla variar con respecto al mismo ejercicio. Y si van a presentar una complementaria diciendo mejor no opto por el Safe Harbor, sino opto por el APA, pues consideren también los momentos, porque si determinan una PTU, es muy probable que bajo el esquema de Safe Harbor les esté dando una PTU mayor a la PTU que estarían determinando bajo el esquema del APA. Y también consideren el tema de que pueden incluso solicitar APAs bilaterales si así fuese necesario, ¿no? Ahora, esto ya es una decisión particular. Las empresas tienen que determinar cuál es su mejor opción. Tienen que, obviamente, hacer sus corridas necesarias. Si ya optaron por un esquema o por un tema de acuerdo anticipado de precios o un APA, cierren sus ejercicios fiscales o su declaración anual, y es la recomendación que estamos haciendo, con base al rango de utilidad fiscal que están solicitando en su acuerdo anticipado de precios, que es muy probable que ustedes ya hayan presentado en estos momentos a la autoridad. Así ciérrenlo, no cierren en el sentido de que yo solicito un APA. ¿Cómo cierro el ejercicio 2014? Como Safe Harbor, para tener, a veces nos han dicho, para tener un colchón de que el APA todavía no está autorizado. No, señores, o sea, al final del día el APA que están solicitando, que ya solicitaron, pues tiene todo un respaldo de un análisis funcional, un análisis económico detrás de ello, ¿no? Entonces, esa va a ser la recomendación. Ya están tomando la opción del APA con base en estos resultados que están presentando a la autoridad, con base en ellos cierren. Ahora, en el tema de precios de la solicitud de APA, el proceso puede ser también dilatorio. Aquellas empresas que ya solicitaron el APA o que están por solicitarlo, deben asegurarse de que estén presentando toda la información que la autoridad necesita para emitir la resolución. Como una medida de recomendación, les podemos decir que eviten en lo posible el que la autoridad emita requerimientos de información faltante. Una solicitud de acuerdo anticipado de precios está también regulado a través de la regla miscelánea fiscal, la 2.12.8, en la cual solicita información general que tiene que ver con los datos del contribuyente, con datos del representante legal, datos de los domicilios de las sucursales de la empresa que solicita, datos de la empresa o su principal o su parte relacionada residente en el extranjero, pero también pide información específica que tiene que ver en materia ya particular de los estudios de precio de transferencia, como es el estudio per se del precio de transferencia, en el cual ustedes estarían analizando o llevando a cabo el análisis funcional con base a los activos, funciones y riesgos que están empleando en la operación de maquila. Tienen que manifestar también cuál es el método que están proponiéndole a la autoridad, sobre el cual van a determinar o están solicitando su acuerdo anticipado de precios. Tienen que presentar la información de las empresas comparables, aquellas con las cuales se están comparando bajo situaciones similares a la operación que realizan, información de la empresa o del grupo de empresas al cual pertenecen. Importantes son estados financieros dictaminados, si los están dictaminando, los contratos o convenios que hayan celebrado, obviamente también haciendo énfasis de que tienen que ser en español, los poderes del representante legal, el escrito petitorio, asegurar de que están anexando la información y que sea congruente incluso también con el APA que están solicitando. ¿Por qué decimos esto? Porque también la autoridad ya nos ha comentado de algunas situaciones donde, por ejemplo, el escrito petitorio está diciendo
Oscar Mata Cortés en nombre y representación de la empresa fulanita X y hace toda su solicitud, desglosa todos sus análisis, su información que está presentando, hace o anexa todos sus estudios de sus análisis funcionales, y resulta que al final el que está firmando, de repente por algún error, ya no es Oscar Mata Cortés, sino que está firmando Ernesto Campo. ¿Okay? Eso simplemente se los van a rechazar, se los van a volver a requerir para que puedan volver a presentar información. Hay mucha información que la autoridad hemos estado revisando con ella sobre información que vamos a tener que estar presentando de manera adicional o en alcance a la solicitud del acuerdo anticipado de precios, siempre y cuando pues, no hayamos anexado la información que ahorita vamos a revisar. Pero también resulta muy importante que dentro de la información que estén proporcionando incluyamos cuáles son los activos propiedad del residente en el extranjero, en el tema de maquinaria, equipo, de los inventarios también, de acuerdo también y que coincidan con los registros contables del residente en el extranjero, y es muy importante que aquí se presente la información completa y de manera fidedigna. ¿Por qué decimos esto también? La autoridad nos ha compartido datos, nos ha compartido información de una empresa que llegó a solicitar su APA y está presentando dentro de los datos de la maquinaria y equipo de propiedad del residente del extranjero que utilizan la operación de maquila, puso un dato donde dijo nada más 5 millones de dólares. Y nada más fue una hoja limpia, así de llana, donde puso valor neto en libro de los activos del residente en el extranjero, 5 millones de dólares. En este sentido, la recomendación es que sí presenten información relacionada con el monto original de la inversión, depreciación acumulada y obviamente valor neto en libros. Pero también vayamos un poquito más allá. Cuando la autoridad agarró y revisó a este contribuyente y cotejó o trató de cotejar los 5 billones de dólares declarados en la solicitud de APA contra lo que tenía manifestado a través de la importación de los pedimentos temporales de la maquinaria y equipo, observó una discrepancia de más de 10 millones de dólares. Traía 10 millones de dólares más en el tema de la maquinaria y equipo a través de pedimentos de importación, y en el tema de los registros contables nada más manifestó 5 millones. Entonces, obviamente aquí la autoridad requirió al contribuyente, y lo que el contribuyente nada más manifestó, se me olvidó incluir los 10 millones adicionales, aquí está la información. Entonces, pues no se trata de eso, porque toda esta información, por lo menos la información mínima que no presentemos a la autoridad, lo único que va a hacer es que va a dilatar nuestro proceso del acuerdo anticipado de precios. Entonces, incluso en el tema de la maquinaria y equipo, está pidiendo la autoridad que manifestemos el monto original de la inversión, la depreciación acumulada y el valor neto en libros, y también va a pedir un detalle de todos esos activos. Teníamos hasta 2002, en el anterior proceso de APAS, donde la información pudiéramos nada más presentarla a través de una sola hoja, pero ahorita la autoridad sí está teniendo un poquito de suspicacia y va a requerir entonces que no nada más le demos estos datos de manera global, sino que también los detallemos a través de integraciones. Entonces, tampoco es información de difícil acceso, es información que debemos de tener en las empresas, o que nuestra casa matriz o nuestra parte relacionada con la cual llevamos a cabo operaciones de maquila, pues lo debe tener a manera de detalle, así como lo tenemos en lo mexicano, pues entonces ellos también lo tienen. Entonces, bajo protesta de decir verdad, es muy probable que esta información tenga que presentarse a nivel detallada por parte de lo que está registrado en los libros del residente en el extranjero. Luego, hay temas que también estamos discutiendo con la autoridad que tiene que ver con la base de costos y gastos. Todavía seguimos revisando, es muy probable que el tema de la metodología lo vayamos a conocer hasta finales de marzo, pero tenemos temas en discusión de que si es una depreciación contable contra una versus depreciación fiscal, como en los anteriores procesos de APA, cómo van a jugar el tema de las reservas y o provisiones en su caso, también cómo sería el efecto de la PTU, si la PTU
va a formar parte de la base de costos y gastos por las cuales se va a obtener un retorno y cuál PTU sería, si sería la primera provisión de la PTU o sería la provisión de la PTU efectivamente pagada, para guardar también cierta simetría con el tema fiscal, dado que esa sería deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Y también estamos discutiendo y revisando con ellos los efectos inflacionarios, considerando además que si tenemos una ganancia inflacionaria, un efecto inflacionario neto de la ganancia inflacionaria como una utilidad o como un ingreso acumulable más dentro de la conciliación contable fiscal, que podamos hacer entonces un crédito a nuestra casa matriz por el tema de que el riesgo de las fluctuaciones cambiarias lo debe estar absorbiendo nuestro principal, ¿no? Y por caso contrario también sería lo mismo. Si el efecto neto entre entre el ajuste inflacionario, y la fluctuación cambiaria fue una deducción adicional, pues entonces también estaríamos buscando que se facture el 1 a 1 para neutralizar esa partida. Un tema importante nada más que queremos aquí recalcar en el tema de precios de transferencia es la antigüedad de los saldos de sus cuentas intercompañías. Revisen muy bien esa situación. Sí nos ha tocado conocer de empresas cuya antigüedad de su cuenta por cobrar a veces es incluso mayor que los ingresos anuales por servicios de maquila. Entonces, esa situación de alguna manera les va a estar impactando y les va a estar pegando en el margen de utilidad que les apruebe la autoridad. El siguiente información que vamos a presentar es información que también vamos a hacer circular de manera a través de un boletín dentro del Comité Fiscal, y tiene que ver con información financiera que las empresas maquiladoras deberían de estar anexando. Incluso ya tenemos requerimientos particulares a ciertos contribuyentes donde la autoridad les está pidiendo este mismo cuadrito. En esta información, en este cuadro, está solicitando información de los 4 últimos ejercicios, incluyendo 2014, y pide información como los ingresos de maquila, los costos y gastos de operación, cuál fue la utilidad de operación, cuál fue tu depreciación contable, tu depreciación fiscal, amortizaciones en su caso. Pide información respecto al balance general, que tiene que ver con efectivo, con las cuentas por cobrar que tienes con partes relacionadas, o con partes extranjeras, o con partes nacionales, o con partes relacionadas nacionales. Si tienes inventario, también como maquiladora manifestar esa información, total de activo propiedad de la empresa maquiladora, y distinguiendo entre monto original de la inversión, depreciación acumulada y valor neto, así como también los pasivos de la maquiladora. Por otro lado, pide información que tiene que ver con los activos que son propiedad del residente en el extranjero, ya como lo comentamos, monto original de la inversión, depreciación acumulada, valor neto en libros, que le manifestemos si estamos usando información en dólares o si ya la estamos convirtiendo a pesos y a qué tipo de cambio estamos utilizando. Y recuerden que también hay que anexar una relación detallada de los activos, maquinaria y equipo, propiedad del residente en el extranjero que utilizamos en la operación de maquila. Y hay otra información, obviamente, que va a ser necesaria para la autoridad para poder emitir o determinar también la metodología que van a seguir en materia de precios de transferencia. Y esa información obviamente tiene que ver con la PTU pagada, el ajuste inflacionario, todas estas partidas que revisamos anteriormente. Necesitamos presentárselo por lo menos por los 4 últimos ejercicios a la autoridad. Si ustedes ya presentaron su acuerdo anticipado de precios y no anexaron esta información, la recomendación es que lo hagan. O sea, hagan un escrito libre en alcance a su solicitud de acuerdo anticipado de precios. ¿Por qué? Porque la va a solicitar. Tarde o temprano esta información va a ser solicitada por la autoridad, y la recomendación es mejor anticipémonos para que tratemos también de evitar que exista un proceso dilatorio también al momento de emitir un APA. Luego, eso tiene que ver con tema de precio de transferencia. Entonces, resumiendo nada más, es indispensable. ¿Cómo recomendamos que cierren su ejercicio fiscal a través de la presentación de la declaración anual? Con lo que estén determinando, con lo que ya hayan ustedes analizado. Si fue un APA, si fue un Safe Harbor, con base en ello determinen o cierren su declaración anual o su ejercicio fiscal del 2014 y así presenten también su declaración del ejercicio.
Un tema que a lo mejor debimos haber puesto nada más rápidamente en el tema del IVA, del IVA de las importaciones temporales, pero que no quiero repasar brevemente con ustedes, incluso antes de entrar a ver el tema de la declaración anual ya propiamente. Y no me detengo mucho en esto, pero había dos temas principales donde las empresas tenemos dudas respecto a cómo debo de presentar o si debo o no declarar, valga la redundancia, en la declaración mensual del pago provisional o definitivo, el monto del IVA determinado a través de la importación temporal y su crédito fiscal generado por esas importaciones temporales, sobre todo por una empresa que obviamente es certificada en los términos del artículo 28A de la ley de IVA o que obtuvo también una fianza al respecto. Ese IVA que estoy determinando en la importación temporal y el crédito fiscal, la gran pregunta de las empresas es, ¿debo declararlo o debo presentarlo en mi declaración mensual o no? Nosotros ya hicimos un análisis a través del Comité Fiscal. La respuesta y posición de nosotros es que no lo declaremos. Sin embargo, obviamente existen bastante confusión dentro de la membresía, porque hay varias empresas que han hecho la consulta directa a Infosat. Infosat les puede decir una cosa, luego les puede decir otra cosa, pero Infosat lo que se está diciendo es que sí declaremos ese IVA, tanto como IVA bajo el rubro de otras cantidades a cargo, como un IVA acreditable en el caso del crédito fiscal que se genera para cubrir el impuesto al valor agregado pagado en las importaciones temporales. El día de ayer tuvimos una revisión con la autoridad en este sentido y por lo menos el área de precios de devoluciones y compensaciones de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal es que esta partida no la declaremos en la declaración anual, valga la redundancia, del pago provisional. Está por definirse la situación, pero para la gente de devoluciones y compensaciones es claro, la propia ley lo dice, el artículo 28A lo dice, que el impuesto que se cubra a través del crédito fiscal en ningún caso será acreditable. Entonces, si no es acreditable, pues entonces no hay por qué declararlo. Si a través de Infosat le dijeron que había que declararlo, la Administración General de Auditoría Fiscal pudiera incluso emitir o solicitar que presenten una complementaria para que quiten esa información de ahí, porque el impuesto generado a través del crédito no es un impuesto acreditable. Sin embargo, como ya tenemos 2 meses, enero y febrero, bajo esta circunstancia, lo que estamos pidiendo a la autoridad es que acelere también su análisis, y esto lo tiene que hacer la unidad de política tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder definir ya una situación. El tema ya lo tienen, dentro de la propia autoridad pudiera ser que concluyan que en realidad no tendría que declararse. Vamos a presionar para que nos den la resolución lo más pronto posible a través de una regla miscelánea donde aclaren si el impuesto debe o no declararse. La posición y recomendación que tenemos ahorita es no lo declaren, porque al menos es la posición que comparte con nosotros la gente de la GAF que está a cargo de devoluciones y compensaciones. Entonces, no se declara el IVA que se causa a través de la importación temporal de bienes bajo la partida de otras cantidades a cargo y tampoco se declara el IVA del crédito fiscal que da lugar a un acreditamiento. ¿Por qué? Porque es un impuesto no acreditable y la propia ley del impuesto al valor agregado así lo establece. Y la otra pregunta que también nos han estado haciendo es de si ese impuesto al valor agregado que si yo soy una empresa que aún no tengo la certificación o que estoy en proceso de certificación y ni siquiera obtuve la fianza, y como esta disposición entró en vigor el 1 de enero del 2015, a partir de esa fecha, el primer movimiento que hice en el ejercicio debía haber enterado o debía haber causado el impuesto al valor agregado y lo pagué. Yo, empresa no certificada o no afianzada, hice una importación temporal y pagué el impuesto al valor agregado causado. La gran pregunta es, ¿en qué momento es acreditable el pago del impuesto realizado a través de la importación temporal de esos bienes? Bueno, el artículo 30 también de la ley del impuesto al valor agregado
pues obviamente establece, una de las partes que, su segundo párrafo me parece que es, establece que el impuesto al valor agregado será acreditable hasta que retornemos los bienes que fueron importados temporalmente. Sin embargo, pues ese artículo continúa y hay una comita por ahí que hace una escala y continúa diciendo, siempre y cuando el impuesto no haya sido acreditable con anterioridad en los términos de esta ley. Entonces, a contrario censo, nada más, el impuesto al valor agregado que se pague en una importación temporal de bienes es acreditable en el momento en que se realizó el pago. Si no lo hice, y eso en términos del artículo 5 de la propia ley del impuesto al valor agregado. Lo que dice el artículo 30 de la ley de IVA es una opción que obviamente no hay que tomarla. ¿Por qué? Porque la recomendación es tomen el acreditamiento al momento de pago y no se esperen a que lo acrediten hasta el momento que están retornando los bienes. ¿Okay? Entonces, en el momento de pago va a ser acreditable el impuesto. Platicando ayer con la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, incluso nos dijo una cosa y que esperemos también sea cierta y que la podemos también aclarar a través de reglas, en el sentido de que si yo como empresa maquiladora o como empresa IMEX, porque esto no nada más es aplicable a las maquiladoras, como empresa IMEX, hice una importación de bienes, temporal o definitiva, pero pagué un impuesto al valor agregado y también tengo, por otro lado, mi impuesto al valor agregado convencional que me genera un saldo a favor conjunto, yo pudiera entonces presentar un escrito en alcance de la solicitud de devolución, segregando y manifestando cuánto fue el impuesto al valor agregado pagado en la importación de bienes y cuánto es el impuesto al valor agregado de mi IVA convencional por las actividades normales del negocio, ¿no? La autoridad pudiera incluso decir y voltear y decirnos que nos hace la devolución expedita del impuesto al valor agregado pagado a las importaciones y esperarse incluso en los plazos que dé lugar dependiendo de la categoría en que nos hayan otorgado o por el cual hayamos solicitado la certificación del IVA. Ejemplo, si yo tengo un IVA pagado en la importación de 100 y tengo un IVA convencional, por otro lado, de 30, yo le presento un escrito a la autoridad en mi solicitud de devolución y esos 100 pudieran estármelos devolviendo dentro de los 5 días inmediatos siguientes a la fecha en que hice la solicitud de devolución. Y el resto, mi IVA convencional, sería dentro de los 10, 15 o 20 días, dependiendo del tipo de certificación que también tengamos. Entonces, esa es la posición que también está tomando, podría estar tomando la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Esperemos que también eso lo completemos a través de reglas, así como tuvimos el beneficio de que las empresas certificadas pudieran obtener la devolución expedita del impuesto al valor agregado, dependiendo del tipo de certificación que tengamos. Esto tiene que ver con el tema de las declaraciones de precios de transferencia, con el tema de la certificación del IVA, con el tema del estímulo fiscal por la deducción adicional. Y me gustaría también, porque el tiempo sigue corriendo, que entremos al tema propio de la declaración anual del impuesto sobre la renta para 2014. Uno de los temas importantes que debemos resaltar es que la declaración anual de 2014 que estemos usando para el ejercicio de 2014 no va a ser la declaración que tendríamos que estar utilizando si queremos presentar una declaración complementaria del ejercicio del 2013 a ejercicios anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a presentar una declaración complementaria, el formato que tenemos ahorita en la página del SAT no es la declaración que voy a utilizar si la declaración complementaria corresponde al ejercicio fiscal de 2013 o anteriores. Para ese tipo de declaraciones complementarias tendría que usar el software que tenemos para ese ejercicio particular, para el software que ya tenemos publicado anterior a esta situación. Tenemos por otro lado también que el llenado de la declaración se hace en línea. Entramos a la página del SAT, ahí mismo se captura la información. Entendemos que la declaración se guarda o se queda grabada durante 30 días antes de que hagamos el envío de la misma. Esto opera igual o similar a lo que son los pagos provisionales mensuales, ¿no?
Nosotros lo que queremos hacer, y aquí le voy a pedir a Fernando que me ayude también para revisar el tema de la declaración y que naveguemos un poquito en la declaración para ir viendo hoja por hoja, nos detengamos donde tengamos algunos temas que queramos reforzar un poquito más con nuestra membresía, con la gente que nos está escuchando y viendo para también reforzar un poquito más. Y sobre todo por lo que hemos estado discutiendo del tema de las deducciones adicionales, ¿no? Y sobre todo porque no ayuda mucho de cómo está planteada el formato de la declaración, y no ayuda tampoco por la interpretación que le podamos estar dando, como dije ahorita en el tema de la deducción adicional, ¿no? Entonces, Fer, vamos a ver en pantalla también la declaración anual, y sobre ella nos gustaría que me ayudaras a ir navegando sobre ello, ¿no? Sí. Buenas tardes. Si le damos la siguiente hoja, como resalta Oscar, esta declaración está hecha para 2014 y adelante. Nos vamos a la página número 1, vamos a tocar aquellos temas donde creemos que puede haber un poquito de duda, que puede haber controversia en qué queremos poner, y lo que vamos a hacer es simplemente una recomendación. No le estamos diciendo que a fuerza la tienen que llenar así, es una recomendación que queremos que haya consistencia en las maquiladoras, y si hay un error, pues todas tengamos el mismo error, o si hay certeza, todos tengamos la misma certeza, ¿no? Nos pregunten lo mismo. Vamos a empezar con la página número 1 de la declaración. Si le damos esta declaración, pues sería para 2014, le damos un poquito para abajo, y básicamente lo que queremos resaltar aquí es, menciona en datos adicionales si esta declaración, si estamos obligados a dictaminarse para efectos fiscales. No estamos obligados a dictaminarnos, a partir de 2014 ya no existe esta obligación. Entonces, si vamos a optar por dictaminarnos, nos iríamos del lado derecho, de que indicar si optamos por dictaminar sus estados financieros. Recordemos que aquellas empresas que tienen ingresos por 100 millones en 2013, o activos por 79 millones, o personal, más de 300 personas trabajando para ellas en cada uno de los meses del ejercicio, pueden optar por dictaminarse. Si no optan por este dictamen, pues ahí vamos a poner que no, y entonces tendríamos que voltear a ver la obligación del artículo 32H, donde menciona que aquellas empresas que tengan ingresos arriba del número redondo 650 millones de pesos tienen que presentar una declaración informativa sobre la situación fiscal. Básicamente, si no tenemos los 645 millones de pesos, no tendríamos la obligación de presentarlo, salvo casos específicos. Y resalto un caso que pudiera estar en la puerta y están en duda, es empresas extranjeras que tuvieran establecimiento permanente en México. Pudiera ser uno de los casos para maquiladoras, para la parte relacionada de la maquiladora, que aquellas que consideren que por alguna situación caen en falta al concepto de maquila y tendrían en efecto establecimiento permanente. Digo, primeramente habría que analizarlo si hay establecimiento permanente, pero en teoría, pues, si están, tienen que presentar esta declaración informativa. Asimismo, aquellas empresas tienen que presentarlo por las operaciones que tengan con partes relacionadas residentes en el extranjero. La siguiente lámina. Lo que viene siendo el estado de resultados, queremos resaltar dónde vamos a poner, dónde vamos a declarar los ingresos de maquiladora, y básicamente tendría que ser en ventas y servicios extranjeros, entendiendo que extranjero es ventas de exportación, partes relacionadas, obviamente las maquiladoras deberían de declararlo ahí, y vamos un poco hacia abajo de esta página 2, que dice, se determina el costo de ventas, hay un renglón que dice maquiladoras, la maquiladora no tiene en per se un costo de ventas, entonces nos tendríamos que ir directamente a los gastos de operación de maquiladora. Ahí se declararía el total de gastos relacionados con estas ventas de maquila, o estos ingresos por servicios de maquiladora van relacionados con gastos de operación,
Una cosa es los ingresos de maquila es con partes relacionadas y los gastos de operación ya tendríamos que calificarlos si es con partes relacionadas estos gastos o con partes no relacionadas. Otro concepto que viene es la ganancia cambiaria. Más destacar que para efectos de determinar el 10% de ingresos adicionales o ingresos distintos a la actividad maquiladora que pueden tener acceso como por ventas de scrap, por intereses, la ganancia cambiaria no computa para este 10%. Lo que sí es, hay que determinar esta ganancia cambiaria si es con partes relacionadas, con partes no relacionadas. Ejemplo, si tenemos cuenta de bancos, pues sería parte no relacionada. Si tenemos una cuenta por cobrar o por pagar con nuestra parte relacionada residente en extranjero, que es las ventas de maquila básicamente, debe caer en esta fluctuación en partes relacionadas. Nos vamos a la siguiente, igual, siguiente hoja, que es la página 3, y estaríamos hablando de la pérdida cambiaria. También son simplemente separarlas, si es con partes relacionadas o partes no relacionadas, esa sería la recomendación, y bajamos un poquito en la hoja y nos vamos directamente a eso, que son los otros gastos nacionales o otros gastos extranjeros y otros productos nacionales, otros productos extranjeros. Ahí básicamente, como saben, pues la maquila puede tener ingresos adicionales distintos a su actividad maquiladora, como pudieran ser la venta de scrap, arrendamientos, servicios administrativos o servicios en general, que deberían de caer dentro del 10% de ingresos que se puede tener la maquiladora. Entonces, si tenemos estos ingresos en otros productos nacionales o otros productos extranjeros, deberíamos de estarlos clasificando. Igual, los costos relacionados con estos ingresos deberían de ir en otros gastos nacionales o otros gastos extranjeros. Básicamente, resalta más abajo, viene el concepto del IETU, viene el concepto del impact. Si estamos hablando que esta declaración aplica para el año 2014 y los siguientes ejercicios, entonces no vemos la necesidad de estos dos conceptos en la declaración, no se confundan, simplemente hay que ignorarlos. ¿Sí? Y vamos a la siguiente lámina, una más que vendría siendo la página 5, que es el estado de posición financiera. Tenemos aquí las cuentas y documentos por cobrar del extranjero, que es con partes relacionadas, y las cuentas y documentos por pagar. Dale un poquito más para abajo, por favor. Ahí. Las cuentas y documentos por pagar del extranjero con partes no relacionadas. En el caso de cuentas y documentos por cobrar, pues básicamente ahí debe de ir la cuenta por cobrar de nuestra operación de maquiladora. Del lado de derecho está la cuentas y documentos por pagar al extranjero. Si es partes relacionadas, tenemos que tener documentado de qué se trata este pago. Tenemos que tener documentado si decimos que es un préstamo, si es un anticipo o qué tipo de ingreso es el que le demos a la maquiladora, ya sea para comprar activo, para inversión. Entonces, sí se recomienda mucho tener la documentación que soporte esta cuenta y documento por pagar para efectos de que no nos los quieran caracterizar como un anticipo de la operación de maquila y en una revisión quieran decir que es un ingreso adicional para las maquiladoras. Vamos un poquito más para abajo. En el caso de otros activos circulantes, no tenemos por ahí un tema básicamente que hable del impuesto diferido, como el impuesto sobre la renta diferido. Entonces lo tendríamos que declarar en otros activos circulantes, ya que el renglón específico de gastos y cargos diferidos pues son conceptos que se van a amortizar en el ejercicio y el ISR no cae en ese concepto. Destaca del lado derecho que tenemos 2 veces las aportaciones para futuros aumentos de capital. O sea, habría que validar con nuestros asesores si tenemos este tipo de conceptos, si califica para estar como un pasivo o califica para estar en capital, para declararlo correctamente. Vamos a la página 7. Que básicamente es la conciliación entre el resultado contable y fiscal. Vemos del lado derecho está un concepto que dice maquiladoras. Básicamente este concepto está relacionado con las deducciones fiscales no contables.
Y ahí donde dicen maquiladoras, muchos podrían pensar que vamos a poner el concepto de la deducción adicional. La recomendación es llevarla a otras deducciones fiscales no fiscales, no contables, perdón, deducciones fiscales no contables, a llevar la deducción adicional para, de acuerdo al decreto de Peña, que le llamaste, del 26 de diciembre de 2013, junto con otras deducciones fiscales que tengamos, como pueden ser algunas provisiones. Del lado derecho tenemos los gastos que no reúnen requisitos fiscales, y eso específico, gastos que no reúnen requisitos fiscales, no hay que confundirlo con aquellos gastos que ya son per se no deducibles ante la ley del impuesto sobre la renta. Los gastos que no reúnen requisitos fiscales podría ser que no pagué con cheque, pues, estando obligado, que no tengo una facturación, que no hice alguna retención. Entonces, ese renglón se utilizaría para este tipo de gastos. Y en el concepto de deducciones contables no fiscales, deberíamos declarar la parte ya sea el 47 o el 53% de la parte no deducible de los conceptos exentos pagados a los trabajadores. Debería en este renglón adicional a aquellos conceptos que son específicamente en la ley un gasto no deducible. Nos vamos al siguiente página ahí. Deducción inmediata del ejercicio, pues ya no existe. Si esta declaración es para 2014, pues hay que ignorar este renglón. Básicamente no lo tendríamos por qué poner. Y vamos más abajo de esta página 8. Y menciona monto deducible al 47% de ese pagos de los ingresos exentos para los trabajadores. Asimismo, menciona el monto deducible al 53%. Ojo, es el monto deducible, no es el monto no deducible, no hay que confundirlo, nada más es lo que queremos resaltar ahí, que tengamos cuidado al momento de ponerlo. Si nos vamos directamente a la página 10, que es ya la determinación del impuesto sobre la renta, y aquí destaca cómo calculamos el impuesto, tal como lo dice el artículo 9, está los ingresos acumulables, que le vamos a disminuir las deducciones autorizadas, le vamos a disminuir también la PTU pagada en el ejercicio, y eso nos tendría que dar la utilidad fiscal del ejercicio. Sin embargo, para las maquiladoras tienen una deducción adicional, que esta deducción adicional, de acuerdo al decreto Peña, es para efectos de determinar la utilidad fiscal del ejercicio. Y la utilidad fiscal del ejercicio se determina, si lo ven, de ingresos menos deducciones menos la PTU pagada. Aquí la declaración dice de utilidad fiscal del ejercicio. Y nos pone el renglón de deducción adicional. No recomendamos que se ponga en ese renglón la deducción adicional, ya lo traemos en la conciliación como una deducción fiscal no contable. Entonces, debe de ir dentro del total de deducciones autorizadas. El efecto que podemos tener es, primeramente, en el coeficiente de utilidad puede tener un efecto interesante, lo hemos estado revisando, y si aceptamos que la utilidad fiscal es antes de esta deducción adicional, nuestro coeficiente de utilidad para el ejercicio 2015 puede incrementarse drásticamente. Y si vamos a la redacción del decreto, debe ser antes de la utilidad fiscal, porque este decreto es una deducción adicional, como les dije, para determinar la utilidad fiscal del ejercicio. Viene un concepto que dice reducciones para maquiladoras, más para abajo. Dale más para arriba entonces, perdón. Ahí en lo que está en verde, reducción para maquiladoras. Esto lo usábamos cuando estaba el decreto Fox, que era la disminución del impuesto para las maquiladoras. Pues para 2014 este renglón ya no debe de ir, tenemos que ignorarlo completamente. Más abajo ya vienen los pagos provisionales, los aplicamos y ya nos va a dar lo que viene siendo el impuesto del ejercicio. ¿Sí? Nos vamos a la penúltima hoja, perdón. Ahí vamos a tener, vamos a tener un impuesto a cargo, un impuesto a favor. Y es todo lo que queríamos resaltar de la declaración anual. A través vamos a tener algunas preguntas. Destaco nada más
hay que presentar el escrito de Safe Harbor, está la duda si hay que presentarlo o no, ya que a través de la regla miscelánea menciona que esta obligación se cumplirá a través de la DIEMSE. Si sin embargo hay un error, o podríamos considerarlo error en la definición de cuál es el segundo párrafo del artículo 182, si no me equivoco. Entonces, evalúenlo si nos vamos por la DIEMSE o nos vamos por el escrito. Conservadoramente estamos recomendando irse por el escrito a algunas empresas. Igual lo que viene siendo el escrito de la deducción adicional, no está la regla publicada, esperemos que se publique la siguiente semana, donde nos diga que se va a ir hacia el cumplimiento a la DIEMSE. Si se publica, pues ya estamos curados de espanto. Si no, pues evaluar que si nos cuesta mucho trabajo hacer esa presentación del escrito, y ya con esto ya cumplimos cabalmente con la ley, ¿no? No sé si tengas comentario. Por mi parte es todo respecto a la declaración. Gracias. Sí, quisiera nada más resaltar este tema particular, y muchas gracias, Fernando, también por tu apoyo en el desarrollo de este tema. Como pueden ver, lo que tratamos de hacer es hacer una pequeña escala en aquellos puntos donde pudiéramos tener una pequeña discrepancia, una pequeña diferencia de opinión respecto a cómo lo vamos a estar presentando. Ahorita comentabas muy bien, el tema de la deducción adicional que se le está otorgando a la industria maquiladora, la vamos a presentar dentro de otras deducciones fiscales no contables, sumada con otras deducciones fiscales que no estén previamente segregadas en el tema de la conciliación contable fiscal. No lo pongamos en el renglón que está después de la utilidad fiscal y que ya te da como resultado un resultado fiscal, no una utilidad fiscal. Esto lo discutimos anoche con la autoridad todavía, e incluso no va a haber una modificación a la declaración, pero sí va a haber alertas, ¿okay? Le van a agregar una alerta ahí en ese sentido. Y en ese sentido lo que va a decir es que cuando abran o se posicionen con su cursor en la computadora en el renglón de otras de deducción adicional para maquiladoras que está después de la utilidad fiscal, te va a decir este monto, te va a decir algo como este monto tienes de manifestarlo como una deducción fiscal no contable. ¿Por qué? Porque si dejamos que eso suceda y que se presente la declaración como tal cual está el formato, pues entonces la utilidad fiscal se va a modificar. Y entonces vamos a tener que pedir ahora una regla miscelánea para poder calcular correctamente el coeficiente de utilidad, en donde le solicitemos a la autoridad de la utilidad fiscal que tengo determinada en la declaración anual. Permíteme deducirle el tema de la deducción adicional, valga la redundancia, para poder llegar a la utilidad fiscal que sirve de base para el tema del coeficiente de utilidad para los futuros pagos provisionales una vez presentada la declaración anual. Ese es uno de los temas más relevantes que se está presentando en la declaración, aunado a lo que comentabas, el ISR, el IETU, perdón, el IMPAC, son temas que para esta declaración en principio no serían aplicables. ¿Por qué? Porque también, lo dije al principio, esta declaración se utiliza para el ejercicio fiscal 2014 y adelante, ¿ok? Si voy a presentar una declaración complementaria del ejercicio de 2013 o hacia atrás, no es el formato que voy a utilizar. Entonces, en consecuencia, tendría que haber habido esas partidas, esos rubros dentro de la declaración. Llama la atención aquí también el hecho de que en el tema de precios de transferencia, seguimos negociando con la autoridad también, de que si nosotros vamos a resolver, o la autoridad nos va a resolver los APAS después de haber pasado 3, 4 años. Hoy presento mi declaración anual de 2014 y presento, por decir algo, con un margen de utilidad del 5%, total costos de operación más un 5%, que es dentro del rango que estaría solicitando la autoridad. Si pasa 1 o 2 años y la autoridad todavía no resuelve, y llega el tercer año y me resuelve y me dice no es el 5%, es el 5.5%, lo que estamos trabajando con la autoridad y revisando con ellos es que exista una condonación de recargos, ¿okay? Y que solamente se pague la actualización
del impuesto del impuesto adicional que se estaría generando a la fecha en que me emitan una resolución particular y que tenga que presentar una declaración complementaria del ejercicio 2014 o anteriores, ¿no? Sin embargo, esta es una situación que ya teníamos plasmada, ya la teníamos contemplado en los procesos de APAS anteriores. Nosotros estamos diciendo que los procesos no cambian, no debería de por qué ser diferente, y pese a de que lo estamos revisando con la autoridad hoy en día, aún no tenemos la situación particular o el visto bueno por parte de la autoridad. Entonces, un tema que seguimos dialogando con ellos y que crean y tenganos confianza de que vamos a seguir revisándolo también, ¿no? Comentabas de lo del aviso del Safe Harbor, es cierto, a través del artículo 182 también existe la obligación de presentar un aviso si optaste por el Safe Harbor. También en ese sentido, las empresas, y lo revisamos también el día de ayer con la autoridad, la DIEMSE va a hacer las veces del aviso. Recomiendan que los contribuyentes presenten el aviso, pues está bien, o sea, la autoridad no les va a negar la recepción del aviso, pero si no lo presentaron en el mes de marzo, recuerden nada más que tienen que presentar lo tienen que presentar dentro de la DIEMSE. Y dentro de la DIEMSE, pues sí va a haber una sección particular en el tema de precios de transferencia, en el cual nos va a decir, optaste por un Safe Harbor. Si optaste por un Safe Harbor, se habilitan o se van a habilitar ciertos campos de la DIEMSE, y si optaste por un acuerdo anticipado de precios, se van a habilitar lo relacionado al APA y no te va a dejar meter información por el tema del Safe Harbor. Entonces, esa es la posición que tiene hoy en día la autoridad. Adicional, Oscar, en el caso de la DIEMSE, la están modificando y también sabemos que van a incluir una sección para incluir el cálculo del 30% de la maquinaria y equipo. Entonces también lo que mencionábamos, hay que esperar obviamente la regla, pero de aquí a junio que se venza la DIEMSE, ya que salga la regla y se hagan los cálculos, se va a tener que declarar en la DIEMSE. Ok, perfecto. Eso es interesante también. Entonces, estamos cerrando el evento. Yo sí quiero agradecerles a ustedes la participación, a las personas que nos están escuchando. Entiendo que tenemos cerca de 1,400 conexiones en este momento, o sea, 1,400 gentes que tuvimos que quitarles un poco más de su tiempo normal de rutina de trabajo para que nos escucharan. Esperamos sinceramente que esto haya servido un poquito a aclarar ciertas situaciones. Quisimos hacerlo, sobre todo por el tema de la declaración anual, de que ya está en puerta, porque vimos dónde se estaban presentando ciertos rubros, vimos que en el balance general viene de manera muy agrupada, o sea, no tenemos ni siquiera activos a largo plazo. Hagamos lo mejor que podamos en la presentación, agrupemos donde tengamos que agrupar. Eso por un lado pues pudiera abrir a que hay revisiones, pues no, nada más vamos a tener, recuerden, la declaración anual también es otro insumo más de fiscalización. Eso es lo que pasa al final del día. Correcto. Como lo es la contabilidad electrónica, como es facturas, como es toda la información que estamos presentando. Entonces, quiero agradecerles a todos. No quisiéramos tener una sección de preguntas y respuestas, pero desafortunadamente el tiempo también come y tampoco vale, y tampoco creo que es justo que después de habernos dedicado 2 horas adicionales, ahora tengamos una sesión de preguntas y respuestas, porque generalmente tendríamos que hacer un break, recibir las preguntas y respuestas y volver con ustedes, responderlas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer mejor es que vamos a darles un correo electrónico, un email, una dirección, que es operaciones@index.org.mx, donde les pido que hagan todas las preguntas que quieran con respecto a lo platicado esta tarde con ustedes. Vamos a recibir esas preguntas, estas preguntas las estaríamos recibiendo en la oficina central de Index, ¿ok? Y nos harían llegar después las mismas preguntas a nosotros, al comité fiscal, y créanme que nos comprometemos a resolver situaciones particulares también que tengan o preguntas con cada una de sus preguntas. Lo importante también de todo esto es sumarlo. Lo importante de esto es que todos participemos
Yo los invito a que se unan también a sus comités fiscal locales, en sus asociaciones locales. Hay mucho talento también en nuestras empresas. Necesitamos de ustedes, necesitamos de sus inputs, necesitamos de su retroalimentación, necesitamos de escuchar también casos particulares, problemas, situaciones que vayan enfrentando con el día a día de su operación. Les reitero otra vez, el momento de la verdad está aquí ya a la vuelta de la esquina, el 31 de marzo. Vamos a saber cómo nos pegó exactamente el tema de la no deducibilidad de los salarios y las prestaciones exentas. Vamos a conocer si se está neutralizando o no se está neutralizando. Vamos a conocer el monto del incremento porcentual que tengamos del impuesto sobre la renta del ejercicio. Vamos a conocer nuestra tasa efectiva, si estamos pagando arriba o por debajo de la tasa estatutaria del 30%. Hagamos los ejercicios, trabajen con sus asesores, participen con sus asociaciones, participen con su comité fiscal. Créanme que ha sido mucho trabajo desde el 8 de septiembre de 2013, en el cual estuvimos en el tema del cabildeo. Ahí simplemente analícenlo y vean véanlo por este lado, cuánto es el impuesto al valor agregado que por obtener un crédito fiscal no tienen que pagarle a la autoridad o no tienen que desembolsar, ¿okay? No tienen que desembolsar y después correr todo un proceso de devolución de impuestos. Esa es una cantidad, créanme, que es bastante significativa, y eso también es por trabajo y el esfuerzo de todo el Consejo Nacional Index, ¿no? al cual por eso también los invito a que participen y se unan más también a estos comités locales, ¿no? En el impuesto sobre la renta, consideren, de no haber tenido la deducción adicional de las prestaciones y remuneraciones exentas, ¿cuánto hubiese sido nuestro impuesto entonces? Eso es otra cantidad que simple y sencillamente nos quita y nos deja fuera de competencia si queremos seguir atrayendo inversión extranjera para poder generar y producir más empleos, mejor pagados, etcétera. Yo les agradezco mucho a ustedes su participación, su tiempo. Le agradezco mucho a Ernesto, agradezco a Fernando mucho también el tiempo, agradezco a la gente que también nos ayuda a hacer esta conexión para estar con ustedes. Este tipo de informaciones las vamos a estar procurando hacer de manera bimestral, o por lo menos cada vez que tengamos información que tengamos y que consideremos es bastante relevante o que tengamos que informar, en adición a los circulares que vamos a en su momento estar emitiendo. Ahorita lo que sacamos de esta sesión es que si de aquí a la semana que entra, a principio de la semana que entra, no sale por lo menos publicado en el portal del SAT el anteproyecto de la regla miscelánea, entonces nosotros vamos a subir o vamos a hacer circular un boletín con los temas específicos sobre el cómputo de la regla del 30%. De verdad agradezco mucho su participación, manden sus preguntas. Esperamos verlos próximamente y muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo, su apoyo. A ustedes, muchachos, todos el equipo técnico también. Y hasta luego y que pasen buena tarde y buenas noches.